Millonario políglota no identificaba el idioma, pero la hija de la empleada sorprendió. Él hablaba 30 idiomas, pero se cayó ante el misterio. En medio de la élite, una niña pobre tradujo lo imposible. Y su voz cambió la historia y la vida del propio millonario. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Catalina se ajustó el uniforme mientras observaba el movimiento creciente en el vestíbulo del Gran Hotel Emperador. El lujoso 5 estrellas, imponente en el centro financiero de Madrid, era su lugar de trabajo desde hacía casi 2 años, tiempo suficiente para aprender a volverse invisible. A sus 25 años ya dominaba el arte de circular entre los ricos y poderosos sin ser notada, una habilidad que había heredado de su madre, doña Carmen, que desde hacía 3 décadas formaba parte del equipo de limpieza del hotel. Aquel lunes prometía ser diferente. Catalina notó la agitación inusual desde temprano. Empleados corriendo de un lado para otro, gerentes supervisando cada detalle con rigor redoblado, arreglos de flores exuberantes llegando a cada hora. El salón principal estaba siendo transformado para recibir lo que todos llamaban el evento del año, el Congreso Internacional de Lingüística. Cata, necesito que termines ya este pasillo. El Salón Goya tiene que estar impecable antes del mediodía. La voz de doña Carmen interrumpió sus pensamientos. Su madre, a pesar de sus 58 años, mantenía la postura erguida y la mirada atenta de quien conocía cada rincón de aquel lugar. Dicen que van a traer una piedra antigua, algo de museo. Gente importante de todo el mundo va a estar aquí. Sí, mamá, ya casi acabo, respondió Catalina, volviendo a pasar el paño por las superficies ya relucientes. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia los recuerdos del abuelo Jerónimo. Él había muerto cuando ella tenía solo 16 años, pero había dejado marcas profundas en su alma. En las noches de su infancia, sentada en el regazo del anciano de ojos penetrantes, Catalina escuchaba historias sobre mundos lejanos y lenguajes secretos. «Hay palabras que solo existen cuando son susurradas, niña», decía él, con su voz ronca y pausada, mientras dibujaba símbolos extraños en hojas de papel. «Esa es la lengua de las montañas silenciosas. Nuestros ancestros hablaban con el viento a través de estas señales». Catalina creció creyendo que eran solo cuentos fantásticos de un viejo soñador. Su abuelo había luchado en la guerra. ¿Cuál de ellas? Nunca lo supo con certeza. Volvió diferente, según su madre, más callado, más profundo, con cicatrices que iban más allá de las marcas visibles en su cuerpo. Rara vez hablaba sobre ese periodo, excepto a través de aquellos extraños dibujos y de los poemas que recitaba en voz baja. Por insistencia de Catalina, el abuelo le enseñó a leer y escribir en aquel código misterioso. Todavía guardaba, en una caja debajo de la cama en el pequeño apartamento que compartía con su madre en las afueras de la ciudad, los cuadernos donde practicaba aquellos símbolos. Eran ejercicios de un lenguaje que, según su abuelo, hablaba directamente al corazón de las personas. Donde el río duerme, la montaña sueña, solía decir, dibujando símbolos curvos que parecían ondular como el agua. Esa es la primera frase que todo aprendiz debe conocer. Un ruido repentino la trajo de vuelta a la realidad. Hombres de traje entraban en el vestíbulo cargando equipos sofisticados. Entre ellos un señor de cabello canoso y postura imponente parecía comandarlo todo. Catalina reconoció de inmediato al profesor Augusto Méndez, cuyo rostro había aparecido varias veces en los periódicos que ella hojeaba durante sus descansos en el comedor de empleados. ¿Es él?, le preguntó en voz baja a Luis, uno de los camareros que pasaba con una bandeja vacía. En carne y hueso. El famoso lingüista que habla más de 20 idiomas, respondió Luis, con una mezcla de admiración e ironía. Dicen que es un genio, pero trata a los empleados como si fuéramos invisibles, peor, como si fuéramos tontos. Catalina observó al profesor desde lejos. Había algo magnético en su presencia. Gesticulaba con autoridad, dando órdenes precisas sobre la iluminación
y la posición de los paneles. La joven sintió un escalofrío inexplicable, como si algo importante estuviera a punto de suceder. En las horas siguientes, el hotel fue invadido por una energía vibrante. Académicos de todo el mundo llegaban en limusinas y taxis, hablando en diversos idiomas. Catalina, trabajando discretamente entre bastidores, absorbía aquella sinfonía lingüística con fascinación. Aunque nunca había terminado la universidad, abandonó la carrera de filología en segundo año por dificultades económicas, mantenía vivo el amor por los idiomas, estudiando por su cuenta en los pocos momentos libres. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado las ventanas del hotel, Catalina y doña Carmen fueron designadas para hacer los últimos ajustes en el salón principal antes de la apertura del Congreso. Fue entonces cuando la joven la vio por primera vez. Una vitrina de cristal blindado, posicionada en el centro del escenario, guardando una piedra de aspecto antiguo, cubierta por inscripciones que de lejos parecían solo rayas sin sentido. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó, sintiendo el corazón acelerarse sin entender el motivo. «Es la reliquia esa que van a presentar. Dicen que vale millones. Parece que nadie consigue leer lo que está escrito en ella», respondió doña Carmen, ajustando los manteles de las mesas con precisión militar. «Vamos a terminar ya, hija. No quiero que nos vean aquí cuando los invitados empiecen a llegar». Pero Catalina no podía apartar los ojos de la piedra. Había algo familiar en aquellos trazos, algo que resonaba en algún rincón de su memoria. Sintió una urgencia de acercarse, de ver mejor aquellos símbolos, pero el cordón de seguridad y los vigilantes apostados a los lados hacían imposible cualquier intento. «Catalina, nos llaman en la cocina». La voz de su madre rompió el encantamiento. A regañadientes siguió a doña Carmen lejos del salón, pero la imagen de la piedra ya estaba grabada en su mente. La noche llegó trayendo lluvia, una de esas tormentas repentinas de verano que transformaban las calles de Madrid en pequeños ríos. Dentro del hotel, sin embargo, el ambiente era de expectación y elegancia. El Congreso se abriría con un cóctel exclusivo para los participantes, seguido por la esperada presentación de la misteriosa reliquia. Catalina, a diferencia de los otros empleados que terminarían su jornada, pidió quedarse hasta más tarde. «Quiero hacer horas extra, mamá. Necesitamos el dinero para arreglar el tejado», justificó, aunque sabía que su verdadera motivación era muy diferente. Doña Carmen dudó, pero acabó aceptando. «Está bien. Cogeré el autobús más temprano entonces. No vuelvas muy tarde y ten cuidado». Con un beso rápido en la frente de su hija, se marchó dejando a Catalina libre para ejecutar su plan. Designada para ayudar en el servicio de bebidas, la joven pasaría la noche sirviendo y recogiendo copas vacías. Era la oportunidad perfecta para observar de cerca el evento y quién sabe conseguir una mejor visión de aquella piedra enigmática. A las 8 en punto, las puertas del salón principal se abrieron. Una multitud elegante comenzó a ocupar el espacio, transformándolo en un caleidoscopio de idiomas, perfumes caros y joyas relucientes. Catalina, con su bandeja de copas de champán, circulaba discretamente entre los grupos, captando fragmentos de conversaciones sobre lenguas extintas, fonética comparada y otros términos que ella solo conocía de los libros que devoraba en las madrugadas de insomnio. «Dicen que ni siquiera Méndez ha conseguido descifrar las inscripciones», comentó una señora de cabello platino a su acompañante. «Él ha garantizado que esta noche revelará el secreto. Augusto nunca falla», respondió el hombre, ajustándose las gafas de montura dorada. Catalina continuó su trabajo, manteniéndose atenta al escenario. Cerca de las 9:30, las luces disminuyeron y un silencio expectante se apoderó del salón. El maestro de ceremonias, un hombre de mediana edad con una dicción impecable, dio la bienvenida a los presentes y anunció la atracción principal de la noche: la presentación de la Piedra de Gredos por el renombrado profesor Augusto Méndez. Los aplausos resonaron en el ambiente mientras el lingüista subía al escenario con pasos medidos y expresión confiada. Llevaba un traje impecable
y sus ojos brillaban con la intensidad de quien está a punto de hacer historia. Señoras y señores, es con inmenso honor que me dirijo a ustedes en esta noche histórica, comenzó, su voz llenando el espacio con autoridad natural. Lo que veremos hoy no es solo una reliquia arqueológica, sino posiblemente la clave para un lenguaje perdido en el tiempo. Mientras el profesor disertaba sobre el descubrimiento de la piedra en una excavación en la Sierra de Gredos, Catalina abandonó su posición designada y se acercó cautelosamente a los laterales del escenario. Desde allí podría ver mejor tanto al orador como al objeto de su fascinación. Esta piedra, continuó Méndez, gesticulando hacia la vitrina ahora iluminada por focos, contiene inscripciones que han desafiado a los mayores especialistas mundiales, hasta hoy. Un murmullo de expectación recorrió la platea. Cámaras de televisión enfocaban alternadamente al profesor y a la reliquia. Tras meses de estudio intensivo, utilizando las más avanzadas tecnologías y metodologías lingüísticas, estoy preparado para revelar por primera vez el contenido de este mensaje ancestral. La vitrina fue abierta por dos asistentes con guantes blancos. Con gestos ceremoniales, la piedra fue colocada sobre un soporte giratorio y sus símbolos fueron ampliados en pantallas gigantes posicionadas estratégicamente por el salón. Fue en ese momento que Catalina sintió que el mundo se detenía. Los símbolos proyectados en las pantallas eran casi idénticos a los que su abuelo le había enseñado durante toda su infancia. Aquellas curvas, puntos y trazos, ella los conocía. No eran solo dibujos aleatorios, eran palabras, eran sentimientos, eran historias. El profesor Méndez se acercó a la piedra con una lupa especial y comenzó a analizar las inscripciones. Su confianza inicial parecía inalterada, pero Catalina, incluso a distancia, notó un ligero temblor en sus manos. Algo iba mal. Como podemos ver, el patrón sintáctico sugiere una derivación protoasiática, posiblemente relacionada con los dialectos precolombinos. El profesor vaciló, ajustándose las gafas nerviosamente. Los primeros símbolos indican claramente una invocación a deidades ligadas a la fertilidad y... Otro silencio, más largo esta vez. La platea, antes hipnotizada, comenzaba a mostrar inquietud. Méndez se aclaró la garganta e intentó de nuevo. En realidad, un examen más detallado revela que estamos ante una forma híbrida, con elementos que remiten a varias tradiciones lingüísticas. Un murmullo creciente se apoderó del salón. Especialistas intercambiaban miradas confusas. Periodistas tomaban notas frenéticas. Catalina, observándolo todo, comprendió lo que estaba sucediendo. El gran profesor Augusto Méndez, máxima autoridad en lenguas antiguas, no podía leer ni una sola palabra de aquella inscripción. Impulsada por una fuerza que no sabía explicar, Catalina dio un paso adelante. Luego otro y otro. Antes de 1900 que pudiera racionalizar sus acciones, estaba caminando hacia el escenario, atravesando el espacio reservado al público, su bandeja de champán olvidada en algún lugar por el camino. Un guardia de seguridad intentó detenerla, pero ella murmuró algo sobre tener que limpiar un derrame cerca del escenario. Años de invisibilidad social le daban esa ventaja. La gente rara vez cuestionaba a los empleados de uniforme cuando parecían estar simplemente haciendo su trabajo. Al acercarse al panel donde se proyectaban las imágenes, Catalina sintió el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Los símbolos, ahora vistos de cerca, eran aún más familiares. No eran exactamente como los que su abuelo dibujaba. Había pequeñas variaciones, pero el sistema era el mismo. Podía leer. No todas las palabras, pero lo suficiente para entender que aquello no era una invocación religiosa ni un registro histórico convencional. Era poesía. El profesor Méndez, al percibir la presencia inusual de la joven de uniforme, interrumpió su explicación cada vez más confusa. Irritado por la interrupción y ansioso por desviar la atención de su fracaso inminente, dirigió un comentario mordaz a la chica. «Quizás la empleada de la limpieza quiera darnos una clase de lingüística antigua». Su voz, cargada de sarcasmo,
Provocó algunas risas nerviosas en la platea. ¿Quién sabe? A lo mejor ella consigue descifrar lo que generaciones de estudiosos no han logrado. Aquel fue el momento del cambio. Catalina, que siempre se había mantenido discreta, sintió que algo despertaba en su interior, la voz de su abuelo, las noches de historias, las montañas silenciosas de los cuentos de su infancia. Con una valentía que no sabía que poseía, miró directamente a los ojos del profesor y dijo, con voz lo suficientemente clara para ser oída por los más cercanos: «Usted está intentando leerlo como quien descifra un código, pero esto no es un código, profesor, es un poema». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la joven de uniforme sencillo que osaba desafiar a la mayor autoridad mundial en lingüística. Méndez, temporalmente sin palabras, recuperó la compostura y rió con desdén. «Un poema. Y supongo que usted sabe leerlo, ¿no es así?» Catalina tragó saliva. Era consciente de la locura que era todo aquello, pero ya había ido demasiado lejos para retroceder. Miró de nuevo los símbolos proyectados y, dejando que su mente fluyera como su abuelo le había enseñado, comenzó a leer. Donde el río duerme, la montaña sueña. El viento carga nuestras voces cuando el día se esconde. Somos los hijos del silencio que habla, los niños de la guerra que cantan por la paz. Un asistente joven que estaba cerca del equipo de sonido ajustó rápidamente el micrófono para captar la voz de Catalina. Su lectura, inicialmente tímida, ganó fuerza y emoción a medida que avanzaba. No era una traducción técnica, era una interpretación fluida como si estuviera reviviendo un recuerdo antiguo. Las estrellas nos guardan cuando la noche es fría. Nuestras manos, encallecidas por el tiempo, aún escriben en el cielo el nombre de aquellos que amamos. La platea, primero incrédula, luego fascinada, escuchaba en silencio absoluto. Algunos especialistas comenzaron a tomar notas frenéticas. Las cámaras que antes enfocaban al profesor ahora capturaban la imagen improbable de aquella joven española común, de ascendencia humilde, revelando el misterio que había desafiado a los mayores cerebros académicos del mundo. Y cuando el frío se lleve nuestro fuego, pero no nuestra alma, recuerden, las palabras más verdaderas son aquellas escritas no en piedra, sino en el corazón de quienes escuchan. Al terminar, Catalina sintió el peso de cientos de miradas sobre sí. El joven asistente que había ajustado el micrófono fue el primero en romper el silencio con una pregunta. ¿Cómo sabes leer esto?» Antes de que pudiera responder, el profesor Méndez intervino, su rostro rojo de indignación y vergüenza. «Esto es absurdo, una puesta en escena ridícula. Esta chica claramente está inventando. No existe ninguna evidencia lingüística que respalde esta interpretación fantasiosa». Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda estaba plantada. Murmullos recorrían el salón. Los periodistas se acercaban, ávidos por este giro inesperado, y Catalina, sintiendo las piernas temblar por lo que acababa de hacer, solo pudo decir: «Mi abuelo me enseñó». Decía que era la lengua de las montañas silenciosas. El tumulto que siguió a la lectura de Catalina fue inmediato. Los flashes de las cámaras dispararon en su dirección. Voces exaltadas se superponían unas a otras, y el rostro del profesor Augusto Méndez alternaba entre tonos de rojo intenso y un blanco cadavérico. La seguridad del hotel avanzó rápidamente para contener la situación que se salía de control. «Saquen a esta chica de aquí», ordenó el profesor, su voz temblando de rabia y humillación. «Esto es una farsa completa, un sabotaje al evento». Dos guardias de seguridad corpulentos se acercaron a Catalina, que permanecía paralizada bajo los focos, aún procesando lo que acababa de hacer. Cuando estaban a punto de escoltarla fuera, una voz firme se alzó entre la multitud. «¡Esperen!». Era el joven asistente que había ajustado el micrófono. Se abrió paso entre los invitados y subió al escenario con pasos decididos. Alto, de rasgos marcados y ojos inteligentes, no debía tener más de 30 años,
pero su presencia cargaba una autoridad que hizo que los guardias dudaran. Doctor Rafael Campos, Universidad de Salamanca. Se presentó rápidamente. Pido que le den una oportunidad a esta joven. Lo que acabamos de presenciar puede ser un descubrimiento sin precedentes. El profesor Méndez avanzó, indignado. Esto es ridículo, Campos. Está arruinando su carrera apoyando a esta intrusa. Mírela. Es solo una empleada de la limpieza intentando llamar la atención. Rafael mantuvo la calma, pero sus ojos se oscurecieron. Con todo el respeto, profesor, la ciencia no se basa en títulos, sino en evidencias. Y acabo de presenciar algo que merece como mínimo una investigación. La señorita Catalina, murmuró ella, encontrando su voz. Catalina Silva. Catalina acaba de leer con fluidez símbolos que usted mismo admitió no poder descifrar. Eso por sí solo ya merecería nuestra atención. La multitud, inicialmente dividida, comenzaba a murmurar en concordancia. Las cámaras de TV continuaban grabando cada palabra, cada gesto. En una esquina del salón, Catalina vislumbró a Luis, el camarero, mirándola con los ojos desorbitados de asombro y admiración. Una señora elegante, de cabello canoso y postura distinguida, se acercó al centro de la confusión. Soy la doctora Elisa Montero, directora del Instituto de Estudios Lingüísticos de la Complutense, anunció con voz serena pero autoritaria. Sugiero que continuemos esta discusión en un ambiente más reservado. Este es un congreso científico, no un espectáculo sensacionalista. Minutos después, Catalina se vio conducida a una sala de conferencias más pequeña en la parte trasera del salón principal. La acompañaban Rafael Campos, la doctora Montero, otros 2 lingüistas de renombre internacional y, por supuesto, el profesor Méndez, que mantenía una distancia calculada, como si la proximidad con la joven pudiera contaminar su reputación. Antes que nada, comenzó la doctora Montero, sentándose a la cabecera de la mesa ovalada. Necesitamos entender exactamente qué ha pasado, señorita Silva. ¿Usted afirma que puede leer esos símbolos porque su abuelo se lo enseñó? Catalina asintió, sintiéndose aún fuera de lugar en aquel ambiente. Sus manos, temblorosas, se aferraban al delantal del uniforme. Sí, señora, mi abuelo, Jerónimo Silva, me enseñó desde niña. La llamaba la lengua de las montañas silenciosas. ¿Y su abuelo? ¿Dónde aprendió este idioma?, cuestionó uno de los lingüistas extranjeros con un fuerte acento alemán. Sirvió en la guerra. Nunca me contó detalles, solo decía que lo aprendió con otros soldados en una unidad especial. Catalina hizo una pausa, intentando organizar recuerdos fragmentados. Tenía pesadillas constantes sobre ese periodo. Por la noche escribía en sus cuadernos usando estos símbolos. Decía que era la única forma de expresar ciertas cosas que las palabras comunes no alcanzaban. El profesor Méndez dejó escapar una risa desdeñosa. Esto es absurdo. Estamos realmente considerando la posibilidad de que un lenguaje desconocido por toda la comunidad científica haya sido preservado por un veterano de guerra cualquiera y su nieta limpiadora. Rafael lanzó una mirada cortante en dirección al profesor. Disculpe, pero la señorita Silva acaba de demostrar un conocimiento que ninguno de nosotros posee. Eso, por sí solo, merece nuestra atención científica. Volviéndose hacia Catalina, preguntó con amabilidad, ¿aún tiene esos cuadernos? Los tengo, respondió ella ganando confianza. Guardo todos. Mi abuelo me pidió que nunca me deshiciera de ellos. Dijo que un día serían importantes. Eso es fascinante, murmuró la doctora Montero inclinándose sobre la mesa. Catalina, ¿estaría dispuesta a mostrarnos esos cuadernos? Podríamos comparar los escritos con las inscripciones de la piedra y verificar si realmente existe consistencia lingüística entre ellos. Antes de que Catalina pudiera responder, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Era el organizador principal del Congreso, acompañado por 2 hombres de traje oscuro que exudaban un aura oficial. Señores, señoras, lamento interrumpir, pero necesitamos cerrar esta reunión. El incidente en el escenario ha generado complicaciones.
Los medios están especulando intensamente y necesitamos emitir un comunicado oficial. Profesor Méndez, se requiere su presencia urgentemente. Claro, claro, respondió Méndez, levantándose con visible alivio. Señores, creo que tenemos un malentendido sensacionalista que resolver. La señorita probablemente confundió los símbolos con alguna otra cosa que vio en su vida. Quizás deberíamos dejar que los profesionales se encarguen de esto ahora. Rafael se levantó también. No tan rápido. Estamos ante un posible descubrimiento histórico. No podemos simplemente ignorar lo que ha sucedido. Doctor Campos, intervino el organizador, entiendo su entusiasmo, pero necesitamos seguir protocolos. La reliquia está bajo protección del Museo Arqueológico Nacional y hay cuestiones de seguridad involucradas. Por favor, todos deben retirarse. Los dos hombres de traje se posicionaron estratégicamente, dejando claro que la discusión había terminado. Uno de ellos se acercó discretamente al profesor Méndez y le susurró algo al oído, haciendo que el lingüista palideciera. Catalina, sintiéndose nuevamente invisible ante las autoridades, se levantó en silencio. Rafael, sin embargo, no se rindió fácilmente. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a la joven. «No dejes que esto termine aquí», murmuró, mientras los otros salían de la sala. «Llámame. Necesitamos hablar sobre los cuadernos de tu abuelo». Horas después, el hotel ya estaba casi vacío. El congreso continuaría en los próximos días, pero el incidente había alterado significativamente el ambiente del evento. Catalina, dispensada del resto de su turno tras el tumulto, esperaba en la acera mojada por la lluvia que ahora caía fina y constante, aguardando el último autobús de la noche. «¡Catalina!» Se giró reconociendo la voz de Rafael. Venía corriendo, protegiéndose de la lluvia con un periódico doblado sobre la cabeza. «Perdona que aparezca así, pero no estaba seguro de si te pondrías en contacto». Se detuvo frente a ella, respirando rápidamente. Lo que pasó ahí dentro fue extraordinario. «Fue un desastre», corrigió ella mirando al suelo. «Probablemente mañana pierda mi empleo». «No, si lo que dijiste es verdad». Rafael parecía genuinamente entusiasmado. ¿Entiendes lo que esto significa? Si tu abuelo realmente conocía un lenguaje que corresponde a las inscripciones de esa piedra, estamos ante algo mucho más grande que un simple congreso académico. Catalina miró al cielo nocturno, parcialmente cubierto por nubes. Mi abuelo no era un mentiroso, doctor Campos. Rafael, puedes llamarme Rafael. Él sonrió, y por primera vez en aquella noche caótica, Catalina sintió una oleada de calma. Mira, no tengo coche aquí, vine en taxi al hotel. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Me gustaría mucho ver esos cuadernos, si no es una molestia. Ella dudó. Llevar a un desconocido al pequeño apartamento donde vivía con su madre parecía arriesgado, por mucho que la hubiera defendido. Como si leyera sus pensamientos, Rafael añadió, «O podemos vernos mañana, en un lugar público. Entiendo completamente si lo prefieres así». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. La lluvia se intensificó abruptamente. «El último autobús probablemente ya ha pasado», suspiró Catalina, «y tardaremos en conseguir un taxi con esta lluvia». «Compartimos uno, entonces», sugirió Rafael. «Te dejo en casa y sigo hacia mi hotel». 20 minutos después, el taxi se detenía frente a un edificio antiguo en un barrio obrero de Madrid. La lluvia aún caía con intensidad, pero lograron correr hasta la entrada sin mojarse mucho. Cuando llegaron al pequeño apartamento en el tercer piso, doña Carmen ya estaba en la puerta, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. «Niña, pensé que te había pasado algo. Luis me llamó diciendo que habías causado un revuelo en el evento y...» Se interrumpió al notar a Rafael. «¿Quién es este muchacho?» «Mamá, este es el doctor Rafael Campos, de la Universidad de Salamanca. Rafael, esta es mi madre, Carmen Silva». «Señora Silva, disculpe que aparezca así, tan tarde», comenzó Rafael extendiendo la mano. «Su hija ha hecho un descubrimiento extraordinario hoy». Doña Carmen frunció el ceño, desconfiada. «¿Qué descubrimiento? Catalina, ¿qué está pasando?» Entrando en el pequeño apartamento de 2 habitaciones,
Catalina le contó a su madre los eventos de la noche. Doña Carmen escuchaba con creciente asombro, alternando miradas entre su hija y el joven profesor. ¿Los cuadernos de tu abuelo?, preguntó por fin, su voz casi un susurro. Aquellos garabatos que hacía. No eran garabatos, mamá. Era un lenguaje real, el mismo que está en esa piedra antigua que trajeron para el Congreso. Doña Carmen se sentó pesadamente en el sofá desgastado. Mi padre nunca contó detalles sobre la guerra. Volvió diferente, callado. Solo hablaba de esos símbolos contigo, Catalina. Vosotros dos siempre tuvisteis esa conexión especial. Hizo una pausa, como si decidiera si debía continuar. Hay más cosas guardadas, ¿sabes? No son solo cuadernos. Catalina miró a su madre, sorprendida. ¿Cómo que qué cosas? Después de que muriera, encontré una caja escondida en el falso techo de la habitación donde dormía. Nunca la abrí. Parecía demasiado personal. La guardé en nuestro trastero, junto con sus otras cosas. Rafael, que hasta entonces se había mantenido respetuosamente en silencio, no pudo contener la emoción. Señora Silva, eso podría ser extremadamente importante. ¿Podríamos ver esa caja ahora? El trastero mencionado por doña Carmen era en realidad un pequeño cuarto de servicio transformado en área de almacenamiento. Entre muebles antiguos apilados y cajas de cartón amarillentas por el tiempo se encontraba un baúl de madera oscura, cerrado con un candado oxidado. Nunca conseguí abrirlo, explicó doña Carmen, señalando el candado. La llave no estaba con sus cosas. Catalina se arrodilló ante el baúl, tocándolo con reverencia. El abuelo siempre usaba una llave pequeña, colgada junto con la medalla que guardaba en el cajón de la cómoda. ¿Qué medalla?, preguntó Rafael, intrigado. Una que nunca le enseñaba a nadie. La guardaba envuelta en un paño. Catalina se levantó decidida. Voy a buscar en mi cuarto. Tengo algunas cosas suyas guardadas. Minutos después, regresó con una pequeña caja de metal. Dentro, entre fotografías antiguas y cartas amarillentas, había un pequeño envoltorio de terciopelo negro. Al desdoblarlo, reveló una medalla militar de bronce, oscurecida por el tiempo, y una llave minúscula. «Es esta», murmuró, cogiendo la llave. Se acercó al baúl de nuevo y, tras algunos intentos, el candado cedió con un chasquido metálico. Al abrir la tapa, fueron recibidos por el olor característico a papel antiguo y tinta. Decenas de cuadernos, similares a los que Catalina ya poseía, estaban cuidadosamente organizados. Pero había más. Mapas dibujados a mano, fotografías en blanco y negro de hombres en uniforme y un pequeño dispositivo metálico que parecía una máquina de escribir en miniatura, con teclas que, en lugar de letras convencionales, contenían los misteriosos símbolos. «Dios mío», susurró Rafael, cogiendo el dispositivo con cuidado. «Esto parece un codificador de campo, equipo militar para comunicaciones seguras». Catalina rebuscó entre los papeles y encontró un sobre grueso, sellado con cera roja ya rota. Dentro había documentos oficiales con sellos militares y una carta manuscrita, firmada por un oficial cuyo nombre estaba parcialmente ilegible. «Capitán Jerónimo Silva», leyó en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por sus servicios excepcionales como codificador de 1900, la Unidad Especial de Comunicaciones, el Ejército Español reconoce su contribución vital para el desarrollo del sistema lingüístico Montañas Silenciosas, usado en las operaciones conjuntas con... El resto del texto estaba manchado, posiblemente por agua o humedad a lo largo de los años. «Esto es extraordinario». Rafael cogió el documento con manos temblorosas. Su abuelo no era solo un soldado que conocía este código. Por lo que estoy entendiendo, fue uno de los creadores del sistema. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Pero, ¿por qué nadie ha oído hablar de esto? ¿Por qué no está en los libros de historia? Las operaciones militares secretas rara vez se divulgan, explicó Rafael, especialmente si involucran sistemas de codificación. El propio término «unidad especial» sugiere algo fuera de los registros convencionales. Doña Carmen,
que observaba todo con expresión atónita, se acercó y cogió una de las fotografías. Mostraba un grupo de unos 12 hombres, todos con uniformes militares, posando frente a un edificio sencillo. En el reverso, una inscripción: Unidad Montañas Silenciosas 1938. Que nuestras palabras sigan siendo nuestras. 1938, murmuró Rafael. Plena Guerra Civil Española. El ejército republicano tuvo varias unidades de este tipo. Mi padre estuvo en el frente. De Aragón, confirmó doña Carmen. Pero nunca hablaba de ello. Solo decía que vio cosas que ningún hombre debería ver. Rafael continuó examinando los documentos, cada vez más fascinado. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Si esta unidad desarrolló un sistema lingüístico completo para comunicaciones en campo, estamos ante un descubrimiento lingüístico e histórico sin precedentes. ¿Pero y la piedra?, cuestionó Catalina. ¿Cómo algo creado durante la Guerra Civil apareció en una reliquia arqueológica? Rafael frunció el ceño, igualmente confuso. Buena pregunta. Necesitamos examinar mejor la piedra y entender su verdadero origen. Hay algo extraño en toda esta historia. En ese momento sonó el teléfono de Catalina. Era un número desconocido. Dudando, contestó. «¿Señorita Silva?» Una voz masculina, formal, sonó al otro lado. «Soy Daniel Vasconcelos, del equipo de seguridad del Congreso. Disculpe la hora, pero necesitamos que la señorita se presente mañana temprano en el hotel para una reunión con el comité organizador. El asunto es delicado». «¿Sobre lo que pasó hoy?», preguntó ella, sintiendo un nudo en el estómago. «En parte, han surgido complicaciones. El profesor Méndez está exigiendo medidas severas, pero la doctora Montero y otros miembros del comité quieren escuchar su versión de la historia. Por favor, esté en el hotel a las 8. Después de aceptar, Catalina colgó el teléfono y relató la conversación a Rafael y a su madre. «Van a intentar desacreditarte», afirmó Rafael, su rostro endureciéndose. «Méndez tiene mucho que perder si se comprueba que una empleada del hotel consiguió descifrar algo que él no pudo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Catalina, sintiéndose súbitamente agotada. «Llevar los cuadernos, todos, y ese documento oficial también, son tu prueba». Rafael hizo una pausa pensativo. «De hecho, iré contigo. Como lingüista e investigador, puedo dar respaldo académico a tu descubrimiento. Y conociendo a Méndez necesitarás todo el apoyo posible». Doña Carmen, que había estado callada unos instantes, habló con voz determinada. «Voy a llamar a Luis y a algunos compañeros del hotel. Pueden testificar cómo el profesor trató a mi hija. Esto no va a quedar así». Mientras madre e hija organizaban los documentos, Rafael continuaba examinando el baúl. En el fondo, encontró algo que había pasado desapercibido. Una pequeña caja de metal, similar a un joyero, pero más pesada. «Catalina, mira esto». Dentro de la caja, cuidadosamente envuelto en tela encerada, había un objeto que hizo que los tres se quedaran helados, de asombro. Un fragmento de piedra más pequeño, pero inconfundiblemente similar al que estaba expuesto en el Congreso, con los mismos tipos de inscripciones. ¿Cómo es posible? Catalina cogió el fragmento con manos temblorosas. «No estoy seguro», respondió Rafael, su voz apenas disimulando la excitación, «pero parece que tu abuelo poseía una parte de la misma reliquia que está en el Congreso. O tal vez la piedra del Congreso no es tan antigua como dicen», completó Catalina, una sospecha creciendo en su mente. «¿Y si es una falsificación? ¿Y si alguien está intentando hacer pasar algo creado durante la guerra como una reliquia arqueológica? Eso explicaría el nerviosismo del profesor Méndez y aquellos hombres de traje interrumpiendo nuestra reunión», reflexionó Rafael. «Puede haber mucho más en juego que un simple descubrimiento lingüístico». Doña Carmen, que había salido de la sala momentáneamente, regresó con expresión preocupada. «Acabo de recibir un mensaje de Luis. Algo extraño está pasando en el hotel. Dicen que hombres que no parecen de la seguridad habitual están registrando las instalaciones, preguntando por ti, Catalina. Y la piedra ha sido retirada a toda prisa del salón».
Los tres intercambiaron miradas tensas. El misterio de la lengua de las montañas silenciosas parecía más profundo y potencialmente más peligroso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. «No creo que sea seguro que vayas al hotel mañana», dijo Rafael finalmente. «No sola, al menos. Pero si no voy, dirán que he huido, que era todo mentira. Conozco a algunos periodistas». Rafael cogió su teléfono. «Gente de confianza que no tiene miedo de investigar incluso cuando hay presión. Voy a hacer algunas llamadas. Si hay algo oscuro detrás de toda esta historia, la mejor protección es la exposición pública». Catalina miró el fragmento de piedra en sus manos, los cuadernos de su abuelo, el codificador con símbolos misteriosos. Hacía pocas horas, era solo una empleada anónima en un hotel de lujo. Ahora, estaba en el centro de un misterio que parecía involucrar secretos militares, reliquias falsificadas y un lenguaje que solo ella y su difunto abuelo parecían comprender. «Él lo sabía», murmuró, más para sí misma que para los otros. «El abuelo sabía que un día esto saldría a la luz, por eso me enseñó, por eso guardó todo esto». Rafael, que acababa de colgar el teléfono tras hablar rápidamente con un contacto, se acercó a ella. «Una amiga periodista nos encontrará en una hora, en un café del centro. Trabaja para un portal de noticias independiente. Podemos contar tu historia antes de que intenten silenciarte». «Nuestra historia», corrigió Catalina, con una determinación que no sabía que poseía hasta ese momento. «La historia de mi abuelo, de los hombres de esa unidad, de la lengua de las montañas silenciosas. Una historia que alguien quiere mantener enterrada». Aquella noche, mientras reorganizaban los documentos y se preparaban para salir, ninguno de ellos podía imaginar que a pocos kilómetros de allí, en un laboratorio improvisado en la trastienda del sitio 100 Hotel Emperador, unos técnicos analizaban la piedra de Gredos bajo órdenes expresas del profesor Méndez. ¿Cuánto tiempo para borrar completamente las inscripciones y sustituirlas por algo más conveniente?, preguntaba él, observando el trabajo meticuloso de un especialista en restauración. «Unas horas como mucho», respondió el hombre de bata blanca. «Pero esto es definitivamente ilegal, profesor. Estamos hablando de destrucción de patrimonio histórico». Méndez sonrió fríamente. «Patrimonio histórico. Esta piedra no tiene nada de histórica, mi estimado. Es un artefacto mucho más reciente de lo que todos piensan. Y necesito asegurarme de que siga siendo un misterio, o mi reputación estará arruinada para siempre». Lo que el profesor no sabía, sin embargo, era que uno de los jóvenes técnicos, impresionado por los eventos de aquella noche, fotografiaba secretamente cada centímetro de la piedra original con su móvil, antes de que las alteraciones comenzaran. El café literario en el centro de Madrid estaba casi vacío a aquella hora de la noche. Las mesas de madera oscura, iluminadas solo por pequeñas lámparas de luz amarillenta, conferían al ambiente una atmósfera de intimidad conspiratoria. Catalina, Rafael y doña Carmen ocupaban una mesa en el fondo, con la caja de documentos cuidadosamente posicionada entre ellos. «¿Estás segura de que podemos confiar en esta periodista?», preguntó doña Carmen por tercera vez, mirando nerviosamente hacia la entrada cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. «Marta Dantas fue compañera mía en la facultad», explicó Rafael, revisando el móvil. «Ha construido su carrera investigando exactamente este tipo de historias, secretos institucionales, documentos históricos olvidados, injusticias encubiertas. Si hay alguien que puede ayudar a proteger a Catalina y revelar la verdad, es ella». Catalina permanecía en silencio, sus dedos recorriendo distraídamente los símbolos del fragmento de piedra que había traído consigo. Desde que salieron del apartamento, una sensación extraña la acompañaba, como si finalmente estuviera cumpliendo un destino trazado mucho antes de su nacimiento. Las palabras de su abuelo resonaban en su memoria. «Un día, niña, estas marcas le dirán al mundo lo que fue silenciado por mucho tiempo». La puerta del café se abrió de nuevo y una mujer de unos 35 años entró. Alta, de pelo rizado recogido en un moño desordenado, vestía vaqueros, una chaqueta de cuero gastada
y cargaba una mochila que parecía a punto de explotar de tan llena. Sus ojos perspicaces recorrieron el ambiente hasta localizar a Rafael. «Esa es Marta», murmuró él saludando discretamente con la mano. La periodista se acercó con pasos rápidos y decididos. «Rafael», saludó con un breve abrazo antes de volverse hacia las otras dos mujeres. «Tú debes ser Catalina. Y usted, señora, Carmen Silva», se presentó doña Carmen, extendiendo la mano con una mezcla de desconfianza y esperanza. Marta se sentó, rechazando la oferta de café con un gesto. «Mejor vamos directos al grano. Rafael me contó por teléfono solo lo básico, pero parece que estáis sentados sobre una bomba a punto de estallar». En los minutos siguientes, Catalina y Rafael relataron los eventos de la noche, complementando la narrativa el uno del otro. Marta escuchaba atentamente, tomando notas rápidas en un pequeño cuaderno, mientras ocasionalmente sacaba fotos discretas de los documentos que le mostraban. «Este sistema lingüístico», señaló uno de los cuadernos abiertos, «decís que fue creado durante la Guerra Civil Española por una unidad especial del Ejército Republicano». «Todo indica que sí», respondió Rafael. «La carta oficial menciona la Unidad Especial de Comunicaciones y el Sistema Lingüístico Montañas Silenciosas. El abuelo de Catalina, el capitán Jerónimo Silva, aparentemente fue uno de los creadores». «Pero si eso es verdad», cuestionó Marta, examinando el fragmento de piedra, «¿cómo es que estos mismos símbolos aparecen en una supuesta reliquia arqueológica presentada como un descubrimiento prerromano?» «Es exactamente ahí donde la historia se vuelve turbia», intervino Catalina. «Esa piedra en el Congreso no puede ser una reliquia antigua, debe ser una falsificación, usando los mismos símbolos que mi abuelo y su unidad crearon. Lo que nos lleva a preguntar, ¿por qué?». Marta miró intensamente a los tres. ¿Por qué alguien falsificaría una reliquia arqueológica usando un código militar secreto? ¿Y por qué el profesor Méndez, una autoridad mundial en lingüística, estaría involucrado en esto? Un punto. Silencio pensativo se apoderó de la mesa. Fue doña Carmen quien lo rompió, con una voz sorprendentemente firme. «Recuerdo algo. Cuando mi padre estaba muy enfermo, cerca del final, deliraba a veces. Hablaba de documentos escondidos, de la verdad enterrada con la piedra. Pensé que eran solo divagaciones de un hombre enfermo. Pero ahora...». «¿Qué tipo de documentos, señora Silva?», preguntó Marta, inclinándose hacia adelante con renovado interés. Mencionaba el acuerdo, las órdenes que nadie cumplió, los muchachos abandonados en las montañas. Nunca entendí de qué se trataba. Rafael intercambió una mirada significativa con Marta. «El frente de Aragón. No, la guerra civil se luchó principalmente en las montañas. Hubo varias operaciones mal documentadas, especialmente las que involucraban unidades especiales. Pero eso aún no explica la piedra falsa en el Congreso», observó Catalina. «A menos que...». Marta se detuvo hojeando rápidamente su cuaderno de notas. «¿Dijisteis que la piedra se presenta como un descubrimiento arqueológico de la Sierra de Gredos, encontrada recientemente en excavaciones?» Rafael asintió. Fue lo que el profesor Méndez anunció al principio de su presentación. «Gredos», murmuró Marta tecleando rápidamente en su móvil. «Hay un gran proyecto de desarrollo inmobiliario en marcha allí en los últimos meses. El Grupo Méndez Inversiones». «Grupo Méndez». Catalina abrió los ojos como platos, como el profesor. «Augusto Méndez es hermano de Eduardo Méndez, uno de los mayores promotores inmobiliarios de España», confirmó Marta, mostrando la pantalla del móvil con un reportaje sobre el asunto. «El proyecto en Gredos se ha enfrentado a la resistencia de grupos ecologistas y de protección del patrimonio histórico, que alegan que la zona podría contener yacimientos arqueológicos significativos. Entonces la piedra podría ser un intento de...», comenzó Rafael. «De legitimar las excavaciones», completó Marta. «Un descubrimiento arqueológico relevante, debidamente estudiado y preservado, podría neutralizar la oposición al proyecto. Pero si la piedra es falsa, sería un fraude», concluyó Catalina.
Una falsificación para manipular aprobaciones gubernamentales y la opinión pública. En ese momento sonó el móvil de Rafael. Miró la pantalla con expresión preocupada. «Es un número oculto», murmuró contestando con cautela. «Diga». Los otros observaron cómo su expresión cambiaba de preocupación a alarma mientras escuchaba en silencio. Tras unos segundos, colgó. «Era uno de los técnicos del laboratorio del hotel», explicó con la voz tensa. «Dijo que no puede identificarse, pero quería alertarme de que están alterando la piedra original, quitándole las inscripciones y sustituyéndolas por símbolos diferentes. Consiguió fotografiarlo todo antes de que empezaran las modificaciones y quiere vernos». «Es una trampa», declaró doña Carmen inmediatamente. «¿Cómo consiguió tu número?» «Dijo que estuvo presente durante el revuelo en el salón y oyó cuando intercambié información con la doctora Montero». Rafael parecía dividido. Sonaba genuinamente preocupado. «No podemos ignorar esto», afirmó Marta. «Si realmente están alterando la evidencia principal, necesitamos esas fotos. Pero estoy de acuerdo con doña Carmen. Debemos ser cautelosos. Sugiero un lugar público, concurrido, y no iremos todos juntos». Tras una breve discusión, decidieron que Rafael se encontraría con el técnico en la estación de metro de Sol a la mañana siguiente. Marta, por su parte, iría a la sede de su portal de noticias para empezar a investigar a fondo la conexión entre el profesor Méndez, su hermano promotor, y el proyecto de Gredos. «¿Y nosotras?», preguntó Catalina, refiriéndose a sí misma y a su madre. «Tenéis que desaparecer temporalmente», decidió Marta. «Si Méndez realmente está manipulando pruebas, no le gustará saber que existen cuadernos originales y un fragmento de la piedra en vuestras manos. ¿Tenéis algún lugar donde podáis quedaros que no sea fácilmente rastreable?» Doña Carmen pensó por un momento. «Mi hermana Lourdes vive en Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama. Es un pueblo pequeño, a 1 hora de aquí. Hace años que no la visito, pero mantenemos el contacto. Dudo que alguien nos buscara allí». «Perfecto», aprobó Marta. «Debéis partir esta misma noche, llevando todos los documentos. No uséis tarjetas de crédito ni teléfonos que puedan ser rastreados. Os daré un teléfono de prepago para emergencias». Cuando salieron del café, la madrugada ya avanzaba. Una fina llovizna caía sobre la ciudad, envolviendo las luces de las farolas en halos difusos. Marta acompañó a Catalina y a doña Carmen a la estación de autobuses, ayudándolas a comprar billetes en efectivo para un pueblo cercano a Cercedilla, desde donde cogerían un autobús local. En el andén, casi vacío a aquella hora, Catalina sintió una opresión en el pecho al despedirse de Rafael. «Ten cuidado», pidió, sujetando brevemente su mano. «Ese técnico, no te fíes completamente de él». «Estaré atento», prometió Rafael. «En cuanto tenga las fotos, iré a buscaros a Cercedilla. Marta estará en contacto constante y nos avisará sobre cualquier publicación de la historia». La despedida fue breve, pero cargada de una intensidad que reflejaba los eventos extraordinarios que habían compartido en las últimas horas. Cuando el autobús partió, llevando a madre e hija en dirección a las montañas, Catalina sintió una mezcla contradictoria de miedo y propósito. Apretando contra el pecho el bolso que contenía los preciosos cuadernos de su abuelo, sabía que su vida nunca más sería la misma. Mientras tanto, en el laboratorio improvisado del Hotel Emperador, el profesor Augusto Méndez observaba con satisfacción el trabajo casi concluido en la piedra alterada. Las inscripciones originales habían sido completamente eliminadas y sustituidas por símbolos que vagamente recordaban a jeroglíficos mayas. «Excelente trabajo», elogió, dirigiéndose al especialista en restauración, que claramente incómodo evitaba su mirada. «Cuando esto se presente mañana, nadie cuestionará su autenticidad. Y en cuanto a esa empleada insolente, parecerá simplemente una desequilibrada buscando sus 15 minutos de fama». «Profesor», interrumpió uno de los asistentes entrando apresuradamente en la sala. «Tenemos un problema. Alguien ha accedido al sistema de seguridad del hotel y ha copiado las grabaciones del salón principal, incluyendo el momento en que la chica leyó las inscripciones originales. El rostro de Méndez
se transformó en una máscara de furia contenida. ¿Quién? No lo sabemos aún, pero sospechamos de alguien del equipo técnico. Uno de los chicos no se ha presentado al turno de noche y no contesta al teléfono. El profesor respiró hondo, intentando mantener la compostura. Encuéntrenlo, inmediatamente, y averigüen si ha tenido contacto con la chica o con ese lingüista entrometido, el tal Campos. El asistente asintió y salió rápidamente. A solas con el especialista en restauración, Méndez contempló la piedra modificada, sus ojos reflejando cálculos fríos. «Vamos a acelerar el cronograma», decidió. «La rueda de prensa será a las 7 de la mañana, no a las 10 como estaba planeado. Quiero que todos los principales medios de comunicación estén presentes cuando revele la verdadera traducción de esta reliquia inestimable». El especialista alzó los ojos confuso. «Pero señor, aún no hemos terminado todos los detalles y los análisis químicos para comprobar la antigüedad». «Los análisis ya están listos», cortó Méndez, extendiéndole un sobre. «Firmados por los mejores laboratorios. Todo lo que usted tiene que hacer es confirmar que se corresponden con su trabajo de restauración». El hombre cogió el sobre con visible vacilación. «Profesor, esto es falsificación de...» «Esto», interrumpió Méndez, «es un adelanto por su silencio». Colocó discretamente un sobre grueso en el bolsillo de la bata del especialista. «El resto vendrá cuando todo esté concluido satisfactoriamente. ¿O prefiere enfrentarse a las consecuencias legales de haber participado hasta aquí?» El especialista tragó saliva, mirando el sobre en su bolsillo. Tras un momento de tensión, asintió en silencio. Méndez sonrió satisfecho. «Estupendo. Ahora termine los últimos detalles. Tenemos unas horas para garantizar que esta presentación sea perfecta». Lo que el profesor no sabía era que, escondido detrás de un armario de equipos en el fondo de la sala, el joven técnico que había telefoneado a Rafael grababa toda la conversación en su móvil. En Cercedilla, el amanecer llegó envuelto en niebla, como era común en aquel pueblo histórico enclavado en lo alto de la Sierra de Guadarrama. Las antiguas casas de piedra y madera, construidas en el siglo XIX, emergieron lentamente de la bruma matinal como fantasmas de una era olvidada. Tía Lourdes, una señora enérgica de 60 y pocos años, había recibido a Catalina y a doña Carmen con sorpresa, pero sin hacer muchas preguntas. Había en ella la sabiduría de quien entiende que, a veces, los parientes necesitan refugio sin explicaciones detalladas. Las instaló en el pequeño desván de su casa, con vistas al valle cubierto de pinos, y les proporcionó té caliente y mantas extra. «Este lugar me recuerda a las historias del abuelo», comentó Catalina, observando el paisaje por la ventana del desván mientras la luz del amanecer comenzaba a disipar la niebla. Las montañas silenciosas. Doña Carmen, que organizaba los documentos traídos en una pequeña mesa de madera, suspiró. «Tu abuelo amaba las montañas. Decía que solo en ellas conseguía oír su propio pensamiento después de lo que vivió en la guerra». Catalina se volvió hacia su madre, notando algo diferente en su expresión. «Mamá, hay algo que nunca me has contado sobre el abuelo, ¿verdad?» Doña Carmen guardó silencio por un largo momento, sus manos suspendidas sobre los documentos. Finalmente asintió. «Cuando era pequeña, poco después de que volviera de la guerra, vinieron unos hombres a nuestra casa. Hombres de traje, serios, hablando de seguridad nacional y documentos confidenciales. Mi madre me mandó a mi cuarto, pero oí gritos. Cuando salí a escondidas para ver qué pasaba, vi a mi padre sangrando con la cara magullada. Los hombres se habían ido, llevándose algunos papeles. Mi madre lloraba mientras le limpiaba las heridas. «El abuelo nunca mencionó eso», murmuró Catalina conmocionada. «Nos hizo prometer que nunca hablaríamos de aquello. Dijo que era por nuestra protección». Doña Carmen cogió uno de los cuadernos hojeándolo con cuidado. Después de aquel día, empezó a escribir obsesivamente en esos cuadernos extraños. Y empezó a enseñarte a ti cuando eras solo una niña. «¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ti?» Decía que tenías el don de oír lo que no se decía. Nunca entendí lo que significaba,
hasta anoche, cuando leíste esos símbolos que nadie más podía descifrar. Catalina se sentó junto a su madre, un nuevo entendimiento formándose en su mente. Entonces el abuelo se estaba protegiendo, codificando información, que no quería que aquellos hombres se encontraran, y me enseñó para que el conocimiento no muriera con él. Probablemente. Doña Carmen dudó antes de añadir, hubo algo más, algo que nunca le conté a nadie. La noche antes de morir, tu abuelo estaba delirando de fiebre. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente y dijo, la verdad está en la piedra, Carmen. La verdad sobre los muchachos que dejaron para que murieran. Intentarán esconderlo para siempre, pero un día la piedra hablará. Cuando eso ocurra, protege a la niña. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Él lo sabía, susurró. De alguna forma sabía que esto pasaría. El teléfono de prepago que les había dado Marta sonó, interrumpiendo el momento. Catalina contestó rápidamente. «Catalina, soy Marta. Tienes que poner la tele ahora mismo, cualquier canal de noticias». Con el corazón acelerado, Catalina bajó las escaleras hasta la pequeña sala de tía Lourdes, donde un televisor antiguo ocupaba una esquina. Encendiéndolo rápidamente, encontró un canal de noticias donde el rostro del profesor Augusto Méndez llenaba la pantalla. Estaba en una rueda de prensa, de pie tras un atril con micrófonos. Tras análisis detallados durante la madrugada, decía con expresión solemne, «Puedo confirmar que la piedra de Gredos contiene una variación de escritura íbera, previamente desconocida, que sugiere contactos prerromanos con poblaciones del centro de la península. Este descubrimiento revolucionario abre nuevas perspectivas para la comprensión de la historia de Iberia». La cámara se alejó para mostrar la piedra, ahora con inscripciones visiblemente diferentes a las que Catalina había leído la noche anterior. «En cuanto al lamentable incidente de ayer», continuó Méndez, su tono cambiando a condescendiente, «quiero aclarar que la joven empleada en cuestión parece sufrir de un trastorno delirante, posiblemente inducido por historias fantasiosas contadas por su abuelo, un veterano de guerra con historial de problemas mentales. Será derivada para evaluación psiquiátrica y el hotel ya ha tramitado su sustitución. Esta situación en nada disminuye la importancia histórica de nuestro descubrimiento». Doña Carmen soltó un grito de indignación. «¿Cómo se atreve? ¡Mentiroso descarado!». «Espera», pidió Catalina, subiendo el volumen cuando una conmoción comenzó a producirse en el fondo de la sala de prensa. Un joven se abría paso entre los periodistas, acercándose rápidamente al escenario. Catalina reconoció al técnico del laboratorio que había visto brevemente en el hotel. Sostenía una tablet y parecía decidido a alcanzar el micrófono. «El profesor Méndez está mintiendo», gritó, consiguiendo finalmente la atención. «La piedra fue alterada durante la noche. Tengo fotos de la original y grabaciones que prueban la falsificación». Los guardias de seguridad comenzaron a moverse en su dirección, pero varios periodistas ya rodeaban al joven, apuntando cámaras y micrófonos. En la confusión, alguien consiguió conectar la tablet a uno de los monitores de la sala, mostrando una foto nítida de la piedra original, con los mismos símbolos que Catalina había leído. El teléfono volvió a sonar en la mano de Catalina. «¿Estás viendo esto?», preguntó Marta, su voz eléctrica de 1900. «Emoción». Es Pablo, el técnico que debía encontrarse con Rafael hoy. Decidió actuar directamente cuando se enteró de la rueda de prensa anticipada. «¿Y Rafael? ¿Está allí?». Hubo una pausa tensa. «No he conseguido contactar con él desde que nos separamos. Debería haber llamado al llegar al hotel». Un nudo se formó en el estómago de Catalina. En la pantalla, el caos continuaba. El profesor Méndez, rojo de furia, intentaba desacreditar al técnico mientras los guardias trataban de sacarlo del lugar. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras disparaban flashes incesantes. «Alteraron la piedra para encubrir la verdad», gritó Pablo, resistiéndose a los guardias. «Se trata de símbolos creados por una unidad militar secreta durante la Guerra Civil. No es una reliquia arqueológica». En ese momento, la transmisión fue abruptamente cortada, sustituida por un anuncio. Cuando volvió, minutos después,
La presentadora parecía visiblemente perturbada. Volvemos a nuestra programación tras un incidente durante la rueda de prensa sobre el descubrimiento arqueológico en Gredos. Las autoridades han retirado a un individuo que realizaba acusaciones no confirmadas. El profesor Augusto Méndez ha cancelado el resto de la presentación, citando cuestiones de seguridad. El teléfono de Catalina vibró con un mensaje de texto. Era un número desconocido, pero el contenido hizo que se le helara la sangre. Tengo a Rafael. Trae los cuadernos y el fragmento de la piedra al observatorio abandonado en lo alto de Cercedilla antes del mediodía, o no verá el atardecer. Ven sola. Catalina le mostró el mensaje a su madre, que palideció al instante. Dios mío, ¿cómo saben que estamos aquí? Catalina sintió el peso de la situación desplomarse sobre sus hombros. En menos de 24 horas, su vida se había transformado en un thriller de conspiración, con un hombre secuestrado, documentos secretos y la verdad histórica en juego. Sin embargo, extrañamente, no sentía miedo, solo una determinación creciente, como si finalmente comprendiera el propósito del legado que su abuelo le había dejado. «Tengo que ir», decidió, levantándose y comenzando a reunir los cuadernos más importantes. «No», doña Carmen le agarró el brazo. «Es una trampa. Te harán daño o algo peor. Y si no voy, le harán daño a Rafael». Catalina miró a los ojos de su madre con una intensidad que nunca había demostrado antes. «El abuelo confió en mí por una razón. Esta es la hora de honrar esa confianza». «Entonces no irás sola», declaró doña Carmen, cogiendo el teléfono. «Voy a llamar a Marta y a la policía. Han dicho que vaya sola. Si se dan cuenta de cualquier movimiento sospechoso, no tienen por qué darse cuenta». Tía Lourdes entró en la sala, sorprendiendo a las dos. La señora había escuchado parte de la conversación. «Conozco estas montañas mejor que nadie. Hay senderos secretos hasta el viejo observatorio, caminos que solo los antiguos del pueblo conocen. Puedo llevar ayuda hasta allí sin que nadie se dé cuenta». Catalina dudó, dividida entre el miedo por Rafael y la conciencia del peligro. Finalmente asintió. «Tenemos pocas horas. Necesito llegar allí antes del mediodía y necesitamos un plan». Mientras las tres mujeres discutían estrategias, en el viejo observatorio astronómico abandonado en el punto más alto de Cercedilla, Rafael Campos estaba atado a una silla, con un corte sobre la ceja izquierda y expresión de desafío en el rostro. «Su jefe está acabado», le dijo al hombre que lo vigilaba, un individuo alto y serio de traje oscuro. «La verdad ya se está filtrando a la prensa. La piedra adulterada, las amenazas, el proyecto inmobiliario de Gredos, todo saldrá a la luz». El hombre sonrió fríamente. «¿De verdad cree que esto se resume a un proyecto inmobiliario y una piedra falsa, doctor Campos? Aún no ha comprendido la verdadera dimensión de esta historia». «¿Qué quiere decir?» «Esa lengua de las montañas silenciosas contiene mucho más que poesía», respondió el hombre, mirando por la ventana polvorienta hacia el valle envuelto en niebla. «Contiene secretos que podrían reescribir capítulos enteros de la historia oficial, secretos por los que gente ha estado muriendo durante décadas». Rafael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. «¿Quién es usted realmente? No trabaja solo para Méndez, ¿verdad?» El hombre se giró lentamente. «Digamos que represento intereses que trascienden a un mero profesor de lingüística o a su hermano empresario. Intereses que han mantenido ciertas verdades sepultadas desde 1939. En ese momento, a través de la ventana empañada, Rafael vislumbró una figura solitaria subiendo el sendero hacia el observatorio. Incluso a distancia, reconoció de inmediato el andar decidido de Catalina, cargando una mochila que seguramente contenía los preciosos cuadernos. «Ha venido», murmuró el hombre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Parece que el legado del capitán Silva finalmente encontrará su destino». La niebla de Cercedilla parecía más densa aquella mañana, envolviendo el observatorio abandonado en un velo blanco que dificultaba la visión a más de unos pocos metros. Catalina subía lentamente por el sendero principal, sintiendo el peso de los cuadernos en su mochila y el frío de la montaña penetrando su ropa fina.
No se había vestido para una expedición. Aún llevaba la misma ropa del día anterior, completamente inadecuada para el clima húmedo y gélido de la sierra. Mientras caminaba, su mente bullía de pensamientos y recuerdos. Las historias del abuelo, los símbolos misteriosos, las palabras de su madre sobre hombres de traje buscando documentos, décadas atrás. Ahora, como en un ciclo que se cerraba, ella cargaba aquellos mismos documentos para entregárselos a hombres similares. La diferencia es que esta vez la decisión era suya, no por miedo, sino por elección. El observatorio emergía de la niebla como un fantasma arquitectónico. Construido a finales del siglo XIX, había sido abandonado décadas atrás. La estructura circular de piedra, con su cúpula parcialmente desmoronada, tenía un aire melancólico de gloria olvidada. Catalina se detuvo a unos metros de la entrada, respirando hondo para calmar su corazón acelerado. A través de una ventana rota, consiguió vislumbrar a Rafael, atado a una silla. A su lado, un hombre alto de traje oscuro observaba el sendero esperándola. No había señal de nadie más, pero Catalina sabía que sería ingenuo creer que el hombre estuviera solo. «Estoy aquí», llamó, dando unos pasos más hacia la entrada. «He traído lo que pediste. Ahora suelta a Rafael». La puerta del observatorio se abrió lentamente, revelando al hombre de traje. Visto de cerca, tenía un rostro anguloso, ojos fríos y una postura que denotaba entrenamiento militar. «Señorita Silva», saludó con voz controlada, «por favor entre. Hace demasiado frío para hablar aquí fuera». Catalina dudó, mirando hacia atrás instintivamente. El sendero por donde había venido desaparecía en la niebla, así como los senderos alternativos que tía Lourdes había mencionado. En algún lugar en aquella blancura, sabía, Marta y policías locales intentaban acercarse discretamente, pero no había garantías de que llegaran a tiempo. «Primero quiero ver que Rafael está bien», exigió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. El hombre dio un paso a un lado, permitiéndole ver el interior del observatorio. Rafael estaba consciente, con un corte en la ceja, pero aparentemente sin otras heridas graves. Sus ojos se encontraron con los de ella, transmitiendo tanto alivio como preocupación. «No deberías haber venido», dijo Rafael. «No estás solo». Como para confirmar sus palabras, otro hombre emergió de las sombras del fondo del observatorio. Este era mayor, con el pelo canoso y un aire de autoridad natural. Catalina sintió un escalofrío de reconocimiento, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. «Entre, señorita Silva», la invitó el hombre mayor. «Tenemos mucho que discutir y poco tiempo». A regañadientes, Catalina entró en el observatorio circular. El espacio interior estaba sorprendentemente organizado, con equipos modernos de comunicación instalados en contraste con las paredes de piedra antiguas. Una mesa improvisada ocupaba el centro, con mapas y documentos esparcidos sobre ella. Quienesquiera que fueran aquellos hombres, estaban preparados. «Los cuadernos», exigió el hombre mayor, extendiendo la mano. Catalina apretó el asa de la mochila. «Primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren realmente?» El hombre mayor intercambió una mirada con su colega más joven antes de responder. «Mi nombre es Coronel Vasconcelos. Sirvo a la patria desde hace más tiempo del que usted tiene de vida», señaló al otro hombre. «Este es el mayor Ribeiro. Trabajamos para la misma organización que visitó a su abuelo hace décadas. Ustedes son los hombres que lo golpearon», concluyó Catalina sintiendo una rabia creciente, «los que querían silenciarlo». «Una interpretación comprensible, pero imprecisa», respondió el coronel calmadamente. «Su abuelo, el capitán Jerónimo Silva, era uno de los nuestros, un patriota brillante que ayudó a crear un sistema lingüístico revolucionario durante la guerra. Lo que buscábamos en aquella ocasión eran documentos clasificados que no debería haberse llevado consigo al ser licenciado del servicio». «¡Mentira!», exclamó Catalina. «Mi abuela vio cómo lo agredían». «Lo que su abuela vio fue una situación que se nos fue de las manos», admitió el coronel. «Su abuelo se resistió. Hubo una pelea, lamentable, pero sucede en operaciones de campo».
Rafael, que observaba todo atentamente, intervino. ¿Qué hay en esos documentos que justifique tal acción? ¿Por qué siguen importando después de tantas décadas? El coronel se acercó a la mesa, indicando los mapas esparcidos. La Unidad Especial de Comunicaciones no era solo un grupo de codificadores, doctor Campos. Era un equipo de élite, infiltrado en territorio enemigo para misiones altamente sensibles. El sistema lingüístico de las montañas silenciosas fue creado no solo para comunicaciones seguras, sino para esconder verdades que podrían comprometer la soberanía nacional y alianzas internacionales. ¿Qué sí? Verdades, presionó Catalina. En 1937, un equipo de 10 hombres, incluyendo a su abuelo, fue enviado al frente de Aragón para una operación de infiltración, explicó el coronel. La misión oficial era establecer comunicaciones avanzadas para las tropas republicanas. La misión real, sin embargo, involucraba la localización y sabotaje de un centro de mando enemigo. Una misión de alto riesgo, murmuró Rafael. Precisamente, confirmó el coronel. El problema es que el bando republicano, como sabe, estaba fragmentado. Nuestra participación en operaciones de inteligencia de este calibre, apoyada por asesores soviéticos, era políticamente problemática. Eso aún no explica la piedra, observó Catalina. El coronel sonrió levemente. Paciencia, señorita Silva, estamos llegando. Sacó uno de los mapas. La operación salió mal, terriblemente mal. El grupo fue descubierto. Hubo un enfrentamiento. Se perdieron las comunicaciones, y entonces, oficialmente, los 10 hombres fueron dados por desaparecidos en combate. Pero mi abuelo sobrevivió, replicó Catalina. 6 de ellos sobrevivieron en realidad, corrigió el coronel, escondidos en cuevas en las montañas durante semanas, esperando un rescate que nunca llegó. Órdenes superiores determinaron que la operación nunca existió. Los hombres fueron abandonados a su suerte. Rafael intentó ajustarse en la silla, a pesar de las cuerdas. Dejaron a sus propios soldados morir para evitar un incidente político. La guerra exige decisiones difíciles, doctor, respondió el coronel fríamente. Eventualmente, aquellos 6 hombres lograron regresar, atravesando territorios hostiles. Cuando finalmente volvieron a zona republicana meses después, fueron recibidos no como héroes, sino como un problema de seguridad nacional. Sabían demasiado. Así que los silenciaron, concluyó Catalina, sintiendo un nudo en la garganta al imaginar lo que su abuelo había pasado. Les ofrecimos un acuerdo tras la guerra, corrigió el coronel. Amnistía, anonimato protegido. A cambio, silencio absoluto sobre la operación y la devolución de todos los documentos relacionados. Pero mi abuelo guardó algunos, dedujo Catalina. Su abuelo era el más ideológico del grupo. Insistía en que la verdad debía preservarse, que un día la historia debía contarse. El coronel suspiró. Los otros aceptaron el acuerdo. Jerónimo fue el único que se resistió. Cuando supimos que mantenía registros codificados, tuvimos que intervenir. ¿Y la piedra?, insistió Catalina. ¿Cómo encaja en todo esto? El coronel dudó, como si midiera sus palabras. Fue el mayor Ribeiro quien respondió. Fue idea suya, de los 6 supervivientes, una especie de memorial y al mismo tiempo una cápsula del tiempo. Grabaron su historia en la piedra usando el código que habían creado y la escondieron. El acuerdo era que permanecería oculta durante 50 años. Después de eso, podría ser descubierta y la verdad revelada cuando ya no representara un riesgo para la seguridad nacional. Pero alguien la encontró antes, dedujo Rafael. El hermano del profesor Méndez durante las excavaciones para su proyecto inmobiliario, confirmó el coronel. Un descubrimiento accidental. El problema es que la piedra acabó en manos de académicos antes de que pudiéramos interceptarla. Cuando nos enteramos, ya se estaba preparando para su presentación en el Congreso. Así que manipularon a Méndez, concluyó Catalina. Lo presionaron para presentarla como una reliquia arqueológica, sabiendo que no podría traducirla. Era la solución más limpia, admitió el coronel, hasta que usted apareció
y leyó los símbolos ante cámaras y periodistas internacionales. Un pesado silencio se apoderó del observatorio. Catalina miraba fijamente al coronel, tratando de procesar todo lo que había oído. Había lógica en aquella historia, pero algo aún no encajaba. Si el objetivo era mantener el secreto, cuestionó, ¿por qué preservar la piedra? ¿Por qué no simplemente destruirla? Porque no era nuestra decisión tomarla, respondió una voz frágil desde la entrada del observatorio. Todos se giraron. Allí, apoyado en un bastón y acompañado por doña Carmen, estaba un señor de edad avanzada, posiblemente en sus 90 años. A pesar de la edad, se mantenía erguido, con ojos vivos que examinaban el ambiente con atención militar. «Comandante Torres», murmuró el coronel, visiblemente sorprendido. «No esperábamos su presencia aquí». «Evidentemente», respondió el anciano con voz sorprendentemente firme. «Cuando me enteré de lo que estaba pasando, creí mejor intervenir personalmente. Veo que las cosas se están saliendo de control, como temíamos». Doña Carmen corrió a abrazar a su hija, mientras el viejo comandante entraba lentamente, amparado por otro hombre de edad similar que surgió justo detrás de él. «Coronel, desate a ese muchacho inmediatamente», ordenó Torres. A pesar de no tener autoridad formal sobre Vasconcelos desde hacía décadas, el tono de mando permanecía intacto. A regañadientes, el coronel hizo un gesto al mayor que procedió a soltar a Rafael. Este se levantó, masajeándose las muñecas marcadas por las cuerdas, y se acercó a Catalina. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, aún procesando la presencia del viejo militar. «¿Quién es él?». «Comandante Antonio Torres», respondió el mismo que había oído la pregunta. «Fui el oficial responsable de la Unidad Especial de Comunicaciones y uno de los 6 que sobrevivieron a aquella maldita misión en Aragón. Usted conoció a mi abuelo», concluyó Catalina, acercándose al anciano como movida por un imán invisible. «Jerónimo era mi mejor hombre», confirmó Torres, sus ojos antiguos fijos en los de Catalina. «Brillante, testarudo y con un sentido de la justicia inquebrantable. Veo mucho de él en usted, niña». «¿Cómo sabía que estaríamos aquí?», preguntó Rafael confuso. Torres sonrió levemente. «Jerónimo no fue el único que mantuvo registros. He estado monitorizando las actividades del coronel Vasconcelos durante años. Cuando supe del descubrimiento de la piedra y del Congreso, preví que el viejo juego recomenzaría. Y cuando su madre me telefoneó esta mañana, miró a doña Carmen, supe que era hora de aparecer». «¿Conocías al comandante?», preguntó Catalina a su madre, atónita. «Visitaba a tu abuelo ocasionalmente», explicó doña Carmen. «Se presentaba como un viejo amigo del ejército. Solo hoy he descubierto quién era realmente». El coronel Vasconcelos parecía cada vez más incómodo. «Comandante, con todo el respeto, esta situación involucra la seguridad nacional. Estas personas no tienen autorización para...» «¿Seguridad nacional?», interrumpió Torres con una risa amarga. «Vasconcelos, la guerra terminó hace 80 años. Los políticos que nos abandonaron en aquellas montañas están todos muertos. Las alianzas han cambiado 10 veces desde entonces. Lo que estamos protegiendo ahora es solo la reputación de hombres que ya ni existen». «El protocolo es el protocolo», insistió el coronel. «El protocolo decía 50 años», replicó Torres firmemente. «Este fue el acuerdo que hicimos cuando creamos la piedra, que después de 50 años la verdad podría salir a la luz. Este plazo expiró hace 30 años, Vasconcelos. 30 años. Las implicaciones diplomáticas son nulas», completó el otro anciano que acompañaba a Torres. «Hicimos un análisis jurídico completo. No hay responsabilidad legal que pueda ser imputada al Estado español por acciones de inteligencia en la guerra civil, especialmente considerando que todos los implicados en las decisiones están muertos». Torres hizo un gesto de presentación. «Doctor Eduardo Campos, nuestro especialista jurídico, y padre de su amigo Rafael, si no me equivoco». Rafael miró boquiabierto al anciano. «Papá, ¿qué haces aquí?». El doctor Campos sonrió a su hijo. «Soy parte de esta historia desde hace más tiempo de lo que imaginas, hijo.
Fui el abogado que ayudó a redactar el acuerdo de los 50 años, y fui yo quien sugirió al comandante Torres que te animara a estudiar lingüística hace años. Necesitábamos a alguien de la nueva generación que pudiera eventualmente descifrar el sistema cuando llegara la hora. ¿Tú planeaste mi carrera? Rafael parecía aturdido. Solo sugerí un camino. La excelencia en él fue toda tuya, respondió el padre con evidente orgullo. Catalina miraba de uno a otro, sintiéndose dentro de una tela de araña de coincidencias demasiado complejas para ser accidentales. Ustedes sabían que esto pasaría. De alguna forma lo prepararon todo. No exactamente, respondió Torres. No podíamos prever que la piedra sería encontrada accidentalmente durante un proyecto de construcción o que acabaría en un congreso internacional, pero teníamos contingencias para cuando la verdad emergiera. Miró significativamente a Rafael. Y cuando supe que mi protegido estaba en el mismo congreso donde se presentaría la piedra, me di cuenta de que el momento había llegado. ¿Su protegido?, preguntó Rafael cada vez más confuso. Jerónimo no fue el único que enseñó el código a un descendiente, explicó Torres. Cada uno de nosotros eligió a alguien de confianza. En mi caso fue tu director de tesis, que a su vez te identificó como alguien con el talento necesario. Catalina miró la mochila, que aún llevaba. ¿Entonces ya no necesitan los cuadernos de mi abuelo? Al contrario, respondió Torres, los necesitamos más que nunca, no para esconderlos, sino para completar el registro histórico. Tu abuelo documentó aspectos de la misión que ninguno de nosotros documentó. Juntos, finalmente podemos contar la historia completa. ¿Y la piedra?, preguntó Rafael. La original fue alterada. Pero tenemos esto, recordó Catalina, sacando el fragmento de la mochila. Y las fotos que el técnico Pablo consiguió antes de la alteración. Y tenemos esto, añadió Torres, haciendo un gesto a su acompañante, que abrió una carpeta y reveló fotografías antiguas, en blanco y negro, de la piedra completa siendo esculpida por 6 hombres con uniformes militares. El coronel Vasconcelos observaba todo con expresión sombría. «Comandante, esto es una violación directa de órdenes que nunca deberían haberse dado», cortó Torres, «de un silencio que nunca debería haberse impuesto, de un abandono que nunca debería haber ocurrido». Su mirada se endureció. «He servido a este país toda mi vida, Vasconcelos. He matado y casi he muerto por él. Tengo derecho a contar mi historia antes de irme, y los muchachos que dejamos en aquellas montañas, aquellos que no pudieron volver como nosotros, merecen que la verdad se conozca». Un denso silencio se apoderó del observatorio. Finalmente, el coronel pareció reconocer la derrota. «¿Qué pretenden hacer?», preguntó, su voz más resignada que hostil. Fue Catalina quien respondió, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma. «Vamos a contar la historia, toda. No solo lo que pasó en la guerra, sino también las décadas de silencio forzado, los intentos de encubrir la verdad. Y vamos a usar el sistema lingüístico creado por mi abuelo para preservarla». «Los medios ya están implicados», añadió Rafael. «Marta Dantas tiene contactos suficientes para garantizar que la historia reciba la atención adecuada. Marta está en camino, con refuerzos», confirmó doña Carmen, mostrando el teléfono. «Ha conseguido llegar al sendero alternativo con algunos policías locales». El coronel intercambió una mirada con el mayor, que parecía igualmente resignado. «Entiendo que hemos perdido esta batalla», admitió, «pero debo advertirles, hay consecuencias al desafiar sistemas establecidos». «Siempre las hay», asintió Torres. «Jerónimo lo sabía mejor que nadie. Por eso lo codificó todo, por eso enseñó el sistema a su nieta, por eso guardó pruebas. Sabía que un día alguien necesitaría tener el valor de contar la verdad, sin importar las consecuencias». Catalina sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro. Por primera vez, comprendía completamente el legado que su abuelo le había dejado. No eran solo símbolos extraños dibujados en cuadernos escolares durante noches de historias. Era un testimonio de verdad, un compromiso con la memoria, una responsabilidad que ahora ella asumía plenamente. «¿Qué pasará con el profesor Méndez?», preguntó Rafael,
acordándose del hombre que había intentado desacreditar a Catalina. A estas alturas, probablemente ya se esté enfrentando a acusaciones de falsificación y fraude académico, respondió el doctor Campos. Las fotos del técnico Pablo fueron suficientes para iniciar una investigación formal. Y cuando a la historia completa se conozca. Era solo un peón, intervino Torres, arrogante y oportunista, sin duda, pero solo una pieza en un juego mayor. Los verdaderos responsables del abandono de aquellos hombres en las montañas ya han rendido cuentas ante el tribunal de la historia. En ese momento se empezaron a oír voces desde fuera. Marta Dantas apareció en la puerta, acompañada por 2 policías locales y tía Lourdes, que parecía extrañamente orgullosa de su participación en la operación. «Parece que llegamos tarde para el rescate», comentó la periodista, evaluando la inusual escena. Sus ojos pasaron por el coronel y el mayor, luego por los ancianos, hasta finalmente fijarse en Catalina y Rafael. Pero quizás justo a tiempo para la historia. En las horas que siguieron, el viejo observatorio se transformó en un improbable centro de operaciones. Mientras los policías locales mantenían al coronel y al mayor bajo vigilancia informal, más para garantizar su cooperación que por ninguna acusación formal, Marta realizaba una entrevista detallada con el comandante Torres y el doctor Campos. Catalina y Rafael, por su parte, trabajaban juntos para organizar los cuadernos de Jerónimo, correlacionándolos con los registros traídos por Torres. El sistema lingüístico de las montañas silenciosas se revelaba cada vez más sofisticado a medida que se sumergían en sus detalles. No era solo un código, sino un idioma completo, con gramática, sintaxis y expresiones idiomáticas propias, creado para capturar matices de experiencia que las lenguas convencionales no podían expresar. «Tu abuelo era un genio», murmuró Rafael, estudiando uno de los cuadernos. «Esto no es solo un cifrado militar, es poesía lingüística. La forma en que los símbolos se conectan, cómo fluyen naturalmente uno en otro. Es como si hubiera encontrado una manera de transcribir la propia emoción humana». Decía que ciertas cosas solo podían decirse en ciertos idiomas, recordó Catalina, sonriendo a través de las lágrimas que insistían en volver, que algunas experiencias eran tan intensas que necesitaban una lengua nueva para contenerlas. Al atardecer, cuando la niebla comenzó a disiparse, revelando el exuberante valle bajo ellos, se había tomado una decisión. La historia completa sería publicada. Los documentos, los testimonios, las fotografías, todo. Pero el sistema lingüístico sería preservado y estudiado adecuadamente, bajo la supervisión conjunta de Rafael y Catalina, con el apoyo de una fundación creada por Torres y sus compañeros supervivientes. «No es solo un código que descifrar», había explicado Catalina cuando Marta cuestionó si no sería mejor simplemente traducirlo todo al español. «Es un patrimonio lingüístico, cultural e histórico, algo que merece ser preservado y estudiado en su forma original». Cuando finalmente dejaron el observatorio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado las nubes que aún flotaban sobre el valle. Catalina y Rafael caminaban uno al lado del otro, cargando cuidadosamente los preciosos cuadernos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él, dubitativo. «¿Después de que todo esto se calme?». Catalina miró al horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo llameante. Una sensación de propósito llenaba su pecho, algo que nunca había experimentado antes. «Voy a volver a estudiar», decidió, «terminar mi carrera de filología, y después quiero fundar un centro de estudios lingüísticos, un lugar donde idiomas olvidados, sistemas de comunicación amenazados, voces silenciadas a lo largo de la historia puedan ser preservados y estudiados». «Voces de la tierra», murmuró Rafael sonriendo. Catalina lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabías?». «Parece el nombre que tu abuelo elegiría», respondió simplemente. «Y si me lo permites, me gustaría ayudar en ese proyecto. Mi conocimiento académico combinado con tu conexión visceral con el sistema, podríamos hacer algo realmente significativo». Ella sonrió, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el sol poniente.
Creo que mi abuelo aprobaría esa colaboración. En los meses que siguieron, la historia de la piedra de Gredos y de la lengua de las montañas silenciosas se convirtió en un fenómeno internacional. El profesor Méndez renunció a todos sus cargos académicos en medio de múltiples acusaciones de fraude y falsificación. Su hermano se enfrentó a procesos por daños medioambientales e intento de manipulación de pruebas arqueológicas. El fragmento original de la piedra, junto con las fotografías rescatadas, fue donado al Museo Arqueológico Nacional, donde pasó a ocupar una sala especial dedicada a la historia de la Unidad Especial y de los hombres que crearon aquel sistema lingüístico único. Junto a la exposición, una placa contaba la historia completa, no solo de la misión en Aragón, sino de las décadas de silencio forzado, de los hombres que guardaron secretos y de los que lucharon por revelar la verdad. Catalina, con el apoyo financiero de la fundación establecida por Torres, consiguió no solo volver a la universidad, sino también iniciar el proyecto del Centro Voces de la Tierra, ubicado en un caserón restaurado en Cercedilla, elegida tanto por su conexión con la historia como por su atmósfera que recordaba a las montañas aragonesas. El centro rápidamente se convirtió en un referente en investigación lingüística. Rafael, dividiendo su tiempo entre la universidad y el centro, trabajaba junto a Catalina para desarrollar metodologías de preservación de idiomas amenazados y sistemas de comunicación alternativos. La colaboración profesional evolucionó naturalmente hacia algo más profundo, construido sobre los cimientos de respeto mutuo y admiración que nacieron en aquella noche caótica en el Hotel Emperador. Una tarde de primavera, casi 2 años después de los eventos en el observatorio, Catalina se encontraba sola en el despacho del centro, examinando uno de los cuadernos originales del abuelo. Un grupo de estudiantes de una comunidad rural había visitado el centro ese día, trayendo registros de variaciones lingüísticas de su comunidad que estaban en riesgo de desaparecer. La similitud metodológica con el trabajo de su abuelo, la preservación urgente de formas de expresión amenazadas, no había pasado desapercibida. «Donde el río duerme, la montaña sueña», murmuró, trazando con los dedos los símbolos familiares en la primera página del cuaderno más antiguo. «El viento carga nuestras voces cuando el día se esconde». La puerta se abrió suavemente y Rafael entró llevando 2 tazas de té. «¿Hablando con tu abuelo otra vez?», preguntó con una sonrisa cariñosa, colocando una de las tazas en la mesa junto a ella. «En cierto modo», respondió Catalina. «Estaba pensando en lo feliz que estaría de ver lo que hemos construido aquí, no solo preservando el sistema que él creó, sino usándolo como inspiración para salvar otras voces que el mundo intenta silenciar». Rafael se sentó a su lado, contemplando los símbolos en el cuaderno abierto. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? Cómo algo creado para esconder secretos acabó convirtiéndose en un instrumento para revelar verdades». Catalina asintió, comprendiendo profundamente lo que él quería decir. El sistema lingüístico que su abuelo había ayudado a crear durante la guerra había sido concebido inicialmente como un código para ocultar información, pero en las manos de Jerónimo se transformó en un vehículo para preservar memorias que merecían ser contadas, verdades que merecían ser conocidas. Ahora, en las manos de Catalina, el sistema ganaba una nueva dimensión. Se convertía en un puente entre el pasado y el futuro, entre memorias personales y patrimonio cultural colectivo, entre silencios impuestos y voces finalmente liberadas para contar sus historias. Fuera de la ventana, las montañas de la Sierra de Guadarrama se erguían majestuosas contra el cielo, parcialmente envueltas en su niebla característica. No muy diferentes, pensó Catalina, de aquellas montañas lejanas donde 6 hombres habían sido abandonados, forzados a encontrar su propio camino de vuelta, cargando verdades que el mundo no estaba preparado para oír. Pero ahora el mundo oía, y continuaría oyendo, mientras hubiera personas dispuestas a aprender la lengua de las montañas silenciosas. No solo el sistema de símbolos creado por su abuelo, sino el lenguaje universal de la verdad que persiste, que,
Sobrevive a la represión, que eventualmente encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo tarde. «Tengo algo para ti», dijo Rafael, interrumpiendo sus pensamientos. Sacó del bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Curiosa, Catalina lo desenvolvió, revelando una réplica en miniatura de la piedra original, perfecta en cada detalle, incluso en los símbolos grabados. «¿Cómo?», empezó ella, emocionada. «Tecnología de impresión 3D, basada en las fotografías originales», explicó Rafael. «Pensé que deberías tener un recordatorio tangible, no solo de la piedra en sí, sino de todo lo que representa. El viaje de tu abuelo, el nuestro y todas las voces que aún vamos a ayudar a preservar». Catalina sostuvo la pequeña réplica con reverencia, sintiendo como si cerrara un círculo iniciado mucho antes de su nacimiento. De una joven invisible, sirviendo copas en un hotel de lujo, se había transformado en la guardiana de un legado lingüístico e histórico, una mediadora entre el silencio y la expresión. «Gracias», susurró tanto a Rafael como a su abuelo, que de alguna forma parecía presente en aquel momento. Juntos miraron hacia las montañas más allá de la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando claridad. Y en las manos de Catalina, la pequeña piedra captaba la luz del atardecer, transformando símbolos antiguos en promesas de futuro, susurrando historias que finalmente podían ser escuchadas.